promesas a que sobreabunde, que la estima de nuestro amado Padre eterno, Yahweh, esté con todos ustedes, esté con todos nosotros en el nombre de nuestro amado Yahushua. Quiero compartir con ustedes hoy una porción de las Escrituras y poder también hacerles llegar una enseñanza a nivel de salud, porque la palabra es la primera que nos da las instrucciones de cuál debe ser el procedimiento que nosotros debemos tomar y hacer para poder mantener nuestra salud. Hemos estado haciendo diferentes programas donde anunciamos a través de diferentes plataformas la manera correcta de cómo podemos mantenernos sanos, de cómo podemos hacer que a través de los alimentos y de los hábitos de vida podamos mantener nuestra salud. Nuestro amado Padre Celestial nos ha provisto de un sistema de defensas maravilloso que nos permite contrarrestar todo tipo de patología. Hemos estado en reiteradas oportunidades hablándoles sobre este tema y queremos enfatizar mucho sobre él porque sabemos la cantidad de dudas, la cantidad de errores, la cantidad de doctrinas equivocadas que seguimos para buscar la salud y para mantenerla. Mis amados hermanos, hermosa familia de la fe, nosotros sabemos, después de tanto estudio a lo largo de una historia de la humanidad, comprendemos cómo opera el cuerpo humano. Hemos aprendido a comprender cómo funciona todo nuestro sistema orgánico, y esto no solamente ha sido de conocimiento privado, esto es algo que el Padre Eterno también nos revela, porque Él nos ha creado. Él es el que nos da las instrucciones de cómo podemos mantenernos en sanidad, porque Él no nos creó para que estuviésemos enfermos. De hecho, las enfermedades, según las conocemos, no son ni siquiera verdaderas. Y aunque esto pudiese sonar contradictorio para aquellas personas que las están padeciendo, quiero decirte que el cuerpo es el que se enferma, pero casi el 100% de todas las patologías tienen una misma raíz. Y una vez que conoces cómo contrarrestarlas desde la raíz, desde las razones por las cuales las pudiste tener, entonces ya tienes un conocimiento que va más allá de todos los contenidos programáticos de las universidades comunes que enseñan cómo contrarrestar enfermedades, porque cada estrategia para contrarrestar enfermedades según esa medicina es diferente, y eso seguramente va a ser un caos para muchos que no conocen ese procedimiento. Pero ese procedimiento no fue dejado para la humanidad, todo lo contrario, fue creado para destruir a la humanidad. Quiero llevarte a un pasaje hermoso que está en las Escrituras, en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5. Un pasaje muy intrigante, pero que cuando lo lees a profundidad encuentras una verdad maravillosa, y de esas verdades que decimos que son absolutas. Este era un hombre llamado Naamán, el cual tenía un papel muy importante dentro de un reino. Y él, a través de una chica que había vivido en Israel y que se había trasladado a ser asistente de la esposa de este hombre, supo que en Israel había un profeta muy famoso, muy entendido, y el cual a través del poder de Yahweh obraba milagros. Este hombre se las ingenió una vez que su esposa le sugirió, por supuesto gracias a la chica que le asistía, que fuese hasta Israel a buscar a este profeta y poder obtener así la sanidad que estaba padeciendo, la cual era la lepra. La lepra es una enfermedad tópica que genera muchísima incomodidad en la persona, porque hace que parte de su piel se desprenda, pero ella tiene una razón de ser, y las razones por las cuales ella viene a nuestro cuerpo están muy bien reflejadas en las Escrituras. Por eso yo te invito para que tú puedas escudriñar las Escrituras y puedas encontrar la manera en cómo contrarrestar este tipo de enfermedades tópicas que se manifiesta de diferentes formas.
pero que al final es el resultado de una intoxicación de la sangre. Por ello es que se refleja a través de la piel. De hecho, quiero decirte que la piel es el tercer riñón y el tercer pulmón que tienen los seres humanos. Y cuando el pulmón, por circunstancias que pues no le permiten trabajar ni operar como debería hacerlo, y el riñón de la misma manera se ve afectado por los malos hábitos de vida, por aquellas sustancias que ingerimos que son altamente tóxicas, que envenenan, pues cuando esto sucede, que el cuerpo se ve aquejado y el pulmón y el riñón no pueden hacer su trabajo, la piel asume ese rol. Y eso es una bendición que nuestro amado Padre Creador nos ha dado. Cuando la piel asume el rol, entonces ella comienza a expeler todas aquellas toxinas que el riñón y los pulmones no han podido contrarrestar. Obviamente sabemos que los pulmones no expelen toxinas, pero se ven afectados por las toxinas y eso afecta, valga la redundancia, todo el sistema respiratorio. Y los riñones, que sí son órganos depurativos, no pueden hacer su trabajo y entonces comienza a haber una implosión que hace que todos los órganos comiencen a verse afectados. Entonces la piel toma el control y comienza a sacar esas toxinas. Es bastante incómodo cuando esto sucede porque evidentemente las toxinas van a ser muy vistas en la superficie de nuestra piel, van a salir, van a haber llagas incluso, y todo esto producto de una reacción positiva del sistema inmunológico, pero que es una reacción bastante molestosa porque eso genera escozor, genera infección por estar en contacto con un medio ambiente que también puede que esté contaminado. En este caso, este hombre sufría de lepra y llamó entonces a este profeta, y el profeta le mandó a hacer 7 lavados en un río de Israel. Para este hombre era bastante sorprendente esta acción y operó en incredulidad incluso, y se dijo a sí mismo: ¿cómo este hombre me va a mandar a hacer 7 veces lavados en ese río? ¿Acaso no tengo ríos yo en mi ciudad? ¿No podía este hombre, si realmente era de Yahweh, decir: eres sanado en el nombre de Yahweh y listo, ya, yo sanar de esta enfermedad? Y se molestó y se fue. Pero los que lo asistían, las personas que estaban a su alrededor, le insistieron y le dijeron: pero ¿qué te está mandando a hacer, hombre? Solo tienes que ir al río y lavarte 7 veces, no es que te está mandando a hacer una cosa muy increíble ni tan difícil de hacer. Y él, a regañadientes, terminó haciendo lo que el profeta Eliseo le mandó a hacer y quedó lavado de su enfermedad, fue quitada su enfermedad, porque a pesar de que no era un hombre de mucha fe, fue obediente, aunque a regañadientes, pero fue obediente. Las escrituras dicen que más le vale hacer aquel que sabiendo lo que debe hacer, aunque no lo quiere hacer, lo hace, que aquel que sabe lo que debe hacer y no lo quiere hacer y no lo hace. Esta experiencia nos da mucha revelación. La primera es que el agua juega un papel sumamente importante en la sanidad de los seres humanos. Constantes baños de asiento o de inmersión permiten desintoxicarnos y limpiar la sangre, que se vuelve ácida por la cantidad de componentes de los cuales nosotros estamos constantemente expuestos. El trabajo del agua es alcalinizar nuestra sangre. El trabajo del agua también es sacar los cuadros febriles que producen las condiciones de infección y de inflamación. La fiebre es un resultado positivo del sistema inmunológico. Cuando tenemos fiebre, no necesariamente hay una infección, por lo tanto no debemos correr a tomar un antibiótico. Primero, porque el antibiótico de por sí no es la mejor manera de poder contrarrestar los cuadros febriles. Y segundo, porque eso solamente es para problemas, o por lo menos ha sido indicado por la medicina convencional, para problemas de infección y no de inflamación.
Las paredes del estómago son las primeras que se inflaman cuando hay una condición atípica en nuestro organismo. Y cuando me refiero a una condición atípica, me refiero a que la condición por la cual el Padre nos ha creado no es para estar enfermos, sino para estar sanos, y por eso nos ha dado el sistema inmunológico. Así que es hora de comprender cómo funcionan los elementos que el Padre ha colocado a nuestra disposición, entre ellos el agua, y la importancia que tiene que nosotros tengamos constantes baños de asiento, baños de inmersión, para poder contrarrestar el 100% de las patologías. Incluso el Padre nos ha provisto también de la tierra. Los seres humanos fuimos hechos del polvillo de la tierra y tenemos los mismos materiales, los mismos minerales, los mismos componentes salutíferos que tiene la tierra. Por eso las cataplasmas de barro son excelentes para contrarrestar ciertas enfermedades de la piel que también ameritan tener un tratamiento un poco más local. Pero fíjate cómo la palabra nos da tanta luz en cuanto a cómo debe ser la manera en cómo los seres humanos deben sanarse: a través del agua, a través del barro, a través del sol, porque el sol ha sido creado para nuestra sanidad también, a través de muchos elementos, entre ellos una buena alimentación, un contacto con la naturaleza y una vida definitivamente en santidad, una vida alineada a Yahweh, una vida de reconocimiento de lo que Él significa. Este hombre Naamán quiso también entregarle a Eliseo una recompensa, un pago, un apoyo por lo que Eliseo hizo, y Eliseo se mantuvo firme en la fe y en la razón por la cual lo había hecho. Y lo dijo desde un principio: lo hice para que fuese glorificado mi Elohim, para que todo el mundo supiera que hay profeta en Israel. Pues ahora los profetas que hemos nacido en esta época lo hacemos con el mismo espíritu, no para enriquecernos ni para llenar nuestros bolsillos. Cuando haya alguno que quiera hacer eso, ya sabes que no es profeta de nuestro Elohim, sino que asimismo se predica para levantarse por encima de sus hermanos y corromperlos y destruir la fe que nosotros hemos recibido. Debemos buscar la salud, pero recordemos que comienza desde una vida espiritual en equilibrio, porque nuestro Padre nos ha dado todas las estrategias y las herramientas a través de la palabra para que nosotros podamos vivir en santidad y seguramente en sanidad. Pero eso viene porque hemos sido salvos a través de la obra maravillosa que ha hecho nuestro amado Yahoshua. Vamos a enseñarte un poco a través de imágenes cómo debe ser la manera correcta de hacer tus lavados de asiento cuando no tienes un río cercano, y cómo debes utilizar el agua no en lugares estancados, porque el agua estancada es putrefacta, sino en lugares donde pueda correr el agua muchísimo mejor. Sin embargo, poco a poco lo podemos ir aprendiendo y lo podemos ir haciendo. Quiero iniciar con esta imagen porque una vez que nosotros nacemos, venimos de un lugar que está lleno de líquido amniótico, como es nuestra primera casa, el vientre de nuestra madre. Y desde pequeñito se comienza a hacer el baño de inmersión en los seres humanos, y es la manera correcta como ellos deben comenzar a introducirse en esta experiencia de limpieza. Es quizá una manera muy simbólica de expresar cuál es la necesidad del cuerpo humano, porque de agua viene y en agua debe estar constantemente en contacto. Así que la manera correcta como debemos comenzar a bañar a nuestros niños es precisamente sumergiéndolos en un recipiente, como vemos en la imagen, sosteniendo su cabecita y permitiendo que ellos estén en contacto con ese líquido, porque con ese líquido fue que ellos estuvieron durante todo el proceso de gestación. Es interesante notar que cuando nosotros comenzamos nuestra vida espiritual también debemos estar inmersos en agua. El bautismo es mucho más que una acción común, tiene una representación, y el bautismo como tal, como el que enseñó Yahoshua, no es en una piscina, no es bañando la cabeza, es inmersando el cuerpo totalmente, porque es todo el cuerpo, desde la cabeza que representa autoridad en el varón y desde el cuerpo que representa sujeción en la mujer, por lo cual hay un mensaje totalmente espiritual
y mucho de eso no se hace y por ende vemos congregaciones que caminan bajo el espíritu jezabelino porque no han entendido los roles cada uno de los miembros de una familia. Quiero que veas esta imagen que te estoy mostrando, que son la manera correcta de cómo debemos comenzar nuestros procesos de salud. Estos son baños de genitales, porque realmente la inmersión como tal no se hace de todo el tronco, sino solamente las partes de los genitales. Esto tanto como para hombres como para mujeres. Es la primera manera en cómo nosotros debemos tratar todas las patologías para bajar los cuadros febriles, que en la mayoría de los casos está por encima de los 40 grados internos y no hay termómetro alguno que pueda medirlos. Así que cualquier sintomatología que tú sientas, llámese como se llame, debes recurrir primeramente a estos baños de genitales que deben durar 15 minutos como mínimo, y sería pues correcto que tuvieses una esponja en la mano para que puedas mantener el agua activa en movimiento y pueda ella también manifestarse sus bondades salutíferas que se manifiestan en el movimiento, no en el agua estancada. Esto se llama baño de genitales y, como te dije, es el primer paso para poder adquirir la salud. Y para aquellos que no tienen otras herramientas, seguramente esta va a ser la manera correcta de poder comenzar. Cuando vamos en avanzada, debemos hacernos entonces de un reservorio más grande para que nuestro cuerpo pueda entrar con comodidad, y a esto ya sí lo podemos llamar un baño de asiento. Notarás que el nivel del agua está no por encima de las asentaderas para que ella comience a trabajar en la zona del vientre, donde se acumulan las toxinas que están haciendo que los cuadros febriles se mantengan en tu interior. Toda patología comienza con fiebre gastrointestinal. Todas, absolutamente todas. Por ello tenemos que trabajar, es la raíz. Se recomienda que la duración sea de 25 minutos cada baño y por lo menos 3 veces al día, dependiendo de lo mal que te puedas estar sintiendo. Una vez que ya la fiebre interna comienza a bajar, ya nuestro sistema inmunológico activa todos los órganos para que ellos trabajen conjuntamente y pueda venir lo que conocemos como equilibrio orgánico, para que cada quien internamente haga su función y nuestro cuerpo comience a sentirse mejor. El agua tiene que estar fría y las extremidades inferiores deben estar fuera del reservorio. Es la primera terapia seguida de la anterior a la cual debemos comenzar a hacernos nuestros baños. Todos los baños de inmersión tienen un sentido o un nivel de profundidad en cuanto al alcance de nuestra salud. En esta oportunidad quiero mostrarte también un reservorio que cubre mayormente los órganos como el riñón, y es importante que también podamos entender si estamos sufriendo de cálculos, de problemas renal. Ya cuando el agua cubre la parte de los riñones, él comienza a trabajar de mejor manera y podemos tener entonces una sensación de salud mucho más evidente. Todas estas terapias tienen una razón de ser. Algunas pues debemos tener las piernas fuera, pero hay otras terapias que están implícitas en la activación de todos los problemas musculares. Personas que tienen problemas para caminar, articulaciones, varices, deben hacer terapias con las piernas inmersas. Quiero que también sepas que se está usando lo que es la terapia del frío, y es una terapia excelente para todo tipo de patologías, y se trabaja con el agua fría tanto en climas cálidos como en climas fríos, porque al final esto, aunque la ciencia lo está practicando es ahora, desde lugares ancestrales ha estado. Espero que toda esta información te haya sido de mucha utilidad. Recibe esta palabra en el nombre precioso de nuestro amado Yahoshua. Shalom.